Este video lo quería hacer hace mucho tiempo y me voy a tomar todos los minutos necesarios para poderlo explicar, porque además tiene que ver con mi seguridad, con la seguridad de mi familia y con lo que tuve que vivir durante años de persecución por un miembro del partido Cambio Radical, en su momento Kiko Gómez, hoy preso y condenado por homicidio. Este video se lo voy a dedicar a Carlos Fernando Galán, aquel candidato supuestamente independiente, limpio, transparente, pero que en esta, su tercera vez a la aspiración de la alcaldía, ha repetido la misma estrategia de siempre. Aparenta ser independiente y tiene todas las maquinarias detrás de él, como ha sido todas sus elecciones. Pero pues para decir esta afirmación, pues tengo que sustentarla. Carlos Fernando Galán comenzó en el partido Cambio Radical, el partido que recicló cuanto bandido pudo en los últimos años. Por ahí pasó Neida Pinto, Kiko Gómez, Cote, los Pinedo Vidal, todos los pasaron por allí. El independiente Carlos Fernando Galán en su carrera estuvo por más de una década, fue concejal, candidato a la alcaldía, senador y construyó todo su poder político de la mano del que mete coscorrones a los que lo cuidan por su seguridad, el señor Germán Vargas Lleras. Esto que voy a narrar me refiero a dos periodos, dos momentos en su historia cuando Carlos Fernando Galán fue presidente de Cambio Radical. Primero en 2011 y luego en 2013, y estas presidencias le sirvieron para impulsar sus participaciones a la alcaldía y al Senado. Primero, cuando Carlos Fernando Galán llegó a la dirección nacional en agosto de 2011 y se mantuvo allí hasta el 2012. Carlos Fernando Galán llegó a este puesto de Cambio Radical el 11 de agosto de 2011. Grábense las fechas, porque es muy importante que tengamos en cuenta las fechas, porque la conclusión es más que dramática. El 11 de agosto de 2011, mientras era candidato a la alcaldía y en medio de una gran ola de cuestionamientos al partido Cambio Radical y a su dirección colegiada por entrega de todo tipo de avales a gente cuestionada. Vean la noticia que sale en El Tiempo. Carlos Fernando Galán, nuevo director de Cambio Radical. Carlos Fernando Galán obviamente salió, dio entrevistas, hizo rueda de prensa, todo lo que pudo, y llegó con el compromiso de limpiar Cambio Radical, el compromiso de limpiar Cambio Radical, lavarle la imagen a Vargas Lleras y a todos sus secuaces de ahí en adelante. Pero quiero que presten atención a las siguientes fechas. La resolución 0871 del 8 de febrero de 2011 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cual exponía el cronograma para las elecciones de 2011. 10 de agosto, un día antes de que llegara Carlos Fernando Galán, vencía el plazo para la inscripción de candidatos. El 18 de agosto, modificación de listas de inscripción de candidatos. Se daban 5 días, que es lo normal. 19 de agosto, los delegados de la Registraduría Nacional deben reportar. 26 de agosto, la Dirección Nacional de Estado Civil remite a la Procuraduría General de la Nación las listas de candidatos para confrontar con las bases de datos que contienen los nombres de las personas, candidatos, ciudadanos inhabilitados. Entonces llega el 11 de agosto. El 10 de agosto había terminado el cierre para la inscripción de candidatos, venían 5 días de modificación y luego pues el pasado de la lista de las inhabilidades. El 11 de agosto, cuando Carlos Fernando Galán llegó a la dirección de Cambio Radical, cuenten los días que hay hasta el 18 de agosto, que vencía el plazo para la modificación de inscripción de candidatos, es decir, más o menos un plazo de 8 días. ¿Qué hizo Carlos Fernando Galán estos 8 días? Bueno, no hizo mucho, casi no hizo nada. Pero lo más importante es que el 19 de agosto anunció a medios, un día después del cierre de las modificaciones. Miren lo avivato que es, miren lo avivato. Aceptó cuando ya la Junta Directiva había entregado vales, para él no quedar mal. Entre el 11 y el 18 no hizo nada. El 19 sale y dice, ay sí, quitemos avales de avivato, cuando sabía que no lo podía hacer ya. El 19 de agosto los medios, anunció ante los medios que había revocado el aval, que él había, con su gran papel, a 308 candidatos divididos en 3 grupos. 248 candidatos con condenas penales o disciplinarias, 51 candidatos con investigaciones en curso y 9 candidatos por conveniencia política. Los primeros pues obviamente están inhabilitados, no por él, sino por la Procuraduría, por quienes cumplen las inhabilidades. Los otros son los claves. Entre esos está Julio César Acosta, el hijo del famoso Julio Acosta Bernal, tristemente célebre por la parapolítica y por su escolta alias Tolima. Francisco Gómez Cerchar, el candidato cuestionado, gobernador, preso por homicidio. José Luis Pinedo Campo, el hijo de Pinedo Vidal. Carlos Eduardo Pinilla, Héctor Fernando Ramírez, Alfredo Vega Quintero, José William Herreño, un día después de que ya no podía estar. Pero aquí Carlos Fernando Galán ya no podía revocar las candidaturas, porque el plazo vencía el 10 o el 18, si lo quieren ver. Y lo que
que se pudo ver es que solo pudo enviar la solicitud, Carlos Fernando Galán, al Consejo Nacional Electoral, que finalmente decidió que las candidaturas no podían ser revocadas. Él sabía que no podían ser revocadas. Solo hizo el show mediático para seguir aparentando que es un hombre independiente y no se pudo revocar las candidaturas. El titular, redacción del Tiempo, Cambio, refiriéndose al partido Cambio Radical, no pudo quitar los avales. ¿Qué argumentó el CNE? Vean esta belleza, es que menos mal todo queda atrasado en un estado. Que el partido tuvo suficiente tiempo en el proceso de otorgamiento de avales para retirarlo antes de realizar esa solicitud que hizo el señor Carlos Fernando Galán. Especialmente para el grupo de los 9 candidatos que llaman negación por inconveniencia política. Todo terminó que los 60 candidatos que participaron, entre ellos fueron electos gente muy cuestionada como Kiko Gómez a la gobernación de La Guajira o el señor Julio César Acosta. Yo por esas fechas estaba sacando un libro que se llama La frontera caliente entre Colombia y Venezuela, donde por primera vez me atreví a nombrar al señor Kiko Gómez o Francisco Gómez Cerchar. Y aunque en ese momento la fundación hizo todos los escándalos necesarios para que no se le otorgara aval a ese señor, Cambio Radical otorgó aval. Y Carlos Fernando Galán, sabiendo que no lo podía hacer, no quitó el aval. Hizo la rueda de prensa hasta el 19, cuando ya no podía quitar avales para aparentar independencia, le otorgó. ¿Y sabe qué pasó después de esa investigación? Que el señor León Valencia, director hoy todavía de la Fundación Paz y Reconciliación, Gonzalo Guillén y el caso mío, tuvimos que salir varias veces del país por la persecución de Kiko Gómez de Cambio Radical, al que Carlos Fernando Galán no le quitó el aval. Pero ahí no para el candidato independiente. Luego volvió a ser presidente de Cambio Radical entre 2013 y 2015. Esta vez bajo la figura de presidente, aceptó la dirección de Cambio Radical y eso le sirvió para llegar al Senado en 2014. Nuevamente prometía piar el partido. Vean ustedes la imagen, Carlos Fernando Galán, nuevo presidente de Cambio Radical. En medio de su presidencia, otorgó el aval a Karen Cure, heredera de la estructura de la parapolítica, de la cuestionada Enilce López, más conocida como alias La Gata. En Magdalena de José Luis Pinedo Campo, heredero del político de su papá, Miguel Pinedo Vidal. En Senado, Rosemary Martínez, heredera de la estructura política de su hermano, expresidente de la Cámara, Emilio Martínez, quien fue inhabilitado de por vida. De Daira Galvis, heredera de La Gata, tristemente célebre por todos los partidos por los que pasó, y demás. Y otra vez, lavó la cara de Cambio Radical para avalar un montón de bandidos. Esa es la historia de Carlos Fernando Galán. Él dice que seguramente mañana saldrá a quejarse y a hacer la aralaca y a decir que esto es una guerra sucia y que no sé qué. Aquí están las fechas. Desmienta los documentos. Usted avaló a la gente que me mandó a matar en Cambio Radical. Esa es la verdad. Y que vean las fechas los bogotanos y que decidan si quieren al independiente Galán de alcalde.